provinciales. Más info en santafe.gov.ar. El compromiso con la información es nuestra prioridad. Es nuestra prioridad. Somos la radio número 1 en audiencia. Somos Record. Argentina se está preparando para la visita del Papa León XIV a nuestro país. Además, hay otras noticias que tienen que ver con la Iglesia y por eso estamos en comunicación telefónica con Monseñor Santiago Olivera, obispo de la República Argentina, obispo castrense, que amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Monseñor, Martín López lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Martín, buen día. A ti y a todos los oyentes, buen día. Gracias por estos minutos. Bueno, para charlar un poquito acerca de la llegada a la Argentina de el nuevo nuncio apostólico que estaba llegando por estas horas, tengo entendido, y también cómo se está preparando todo para la posible visita del Papa León XIV a nuestro país. Primero comenzamos con esto que se conoció ya hace un tiempo, el nuevo nuncio apostólico de la Iglesia. Aquí el representante del Papa en la Argentina, Michel Wallace, ¿no? Sí, Barnach, el último, Barnach. Bien. Sí, la verdad que una alegría, y llega hoy, efectivamente. Hoy. Si no ha llegado ya, lo buscaba en el aeropuerto del presidente del episcopado, el arzobispo de Mendoza, y el secretario del episcopado, Monseñor Pizarro, en nombre de todos los obispos, lo recibía allí en Ezeiza, sí. Y supongo que en estos días, ya cuando se ubique, será una recepción que los obispos argentinos le haremos también. Yo creo que su llegada irá confirmando ya la casi segura, pero todavía falta la información, visita del Santo Padre aquí a la Argentina. Claro, sí, por eso decíamos de la posible visita del Papa León a la Argentina, que podría ocurrir cuando eso. Calculamos el tiempo en noviembre, del 5 en adelante, sí. Hasta el 15 o 16 es el tiempo que uno sí va al Vaticano y descubre que las audiencias públicas del Santo Padre, desde el 4 de noviembre al 18, allí en Roma no hay nada, así que claro, calculamos que ese será el tiempo que tendrá previsto visitar nuestro país, Uruguay y Perú, ¿no? O en orden pareciera que es Uruguay, Argentina y Perú. Claro. Y Perú estar más años, más días, claro, porque él estuvo muchos años como misionero y como obispo allí. Entiendo. En ese querido país, y manifestó siempre de entrada su deseo de visitar. Claro. La invitación formal de parte de las autoridades, tanto de la Iglesia como las autoridades nacionales, fue realizada, pero ¿cuáles son los pasos que tiene que dar el Vaticano antes de confirmar una visita de estas características? Sí, bueno, sin duda fue invitado reiteradas veces por el presidente. También estábamos pendientes del Perú, porque estaban con las elecciones y la propia presidenta electa, que hasta hace muy poco se conoció, Keiko Fujimori, que ahora ella visitó a los obispos y se une a la preparación. Creo que también eso implicaba una cierta espera. Lo que se necesita es eso, la invitación de los países, de los gobiernos, porque es un jefe de Estado, claro, y también, lógicamente, de la Iglesia, que es un jefe espiritual nuestro y, por supuesto, obviamente, nuestro pastor. Y eso está dado en los tres países, tanto en Uruguay como Argentina y como Perú. Así que calculamos que ahora ya de alguna manera se ha dicho, se ha conocido, que quizás algunos ya han hecho contactos, porque cuando viene un jefe de Estado del país se estudia la seguridad y los lugares que pueda visitar. Se habla que en Buenos Aires, Córdoba y quizá algún santuario mariano, como puede ser la Basílica de Luján, pero todo eso supeditado a que el Papa, con toda la información y los que lo asesoran, confirmen. Para mí debe ser inminente en estos días, claro, porque supone siempre una preparación para el país, para nosotros los católicos, sin duda, y también para todo el país y para el gobierno, todo lo que implica la logística y la seguridad, y los lugares donde concretamente ellos sí decidirán dónde ir.
Claro. Después del pontificado de Francisco, ¿quedó un vínculo especial de la Iglesia argentina con Roma? Y yo creo que siempre, porque tanto como fue con el polaco, con el Papa San Juan Pablo II, sí, con su país, creo que este Papa que sucede a Francisco, obviamente que es sucesor del vicario de Cristo, ¿no? Pero sucede a Pedro. Pero bueno, Francisco lo eligió obispo, lo eligió cardenal, lo hizo cardenal, lo eligió prefecto para el dicasterio de los obispos, así que tenía un vínculo con Francisco notable. Y casi al inicio él dijo que quería visitar los dos lugares que le quedaron, que Francisco quería, como son Argentina y Uruguay, porque todos los demás, bueno, sacando Venezuela, fueron visitados por Francisco. Claro, claro. O sea que el Papa León comprende el significado emocional que tiene para los argentinos recibir, en este caso, la persona, el obispo, el heredero de Pedro, como decía, después de Francisco aquí. Yo creo que tiene totalmente presente, además porque sucede a un Papa argentino, con una impronta argentina, con una pastoral mirada latinoamericana y argentina que está muy cerca de del Papa León, pero me parece que también es significativo como signo. Claro. Una de sus, bueno, no es las primeras porque ya ha realizado otra, y en septiembre va a Francia y estuvo en España, bueno, y haciendo también, bueno, en visitas pastorales dentro de Italia, como Lampedusa y otros lugares que ha visitado, pero sin duda dentro de las primeras, lleva 1 año y meses de pontificado. Es significativo que quiera venir acá a nuestras tierras, ¿no? Monseñor, y completando, como él dijo, lo que deseaba Francisco. Monseñor, ¿qué temas cree que el Papa podría abordar aquí en la Argentina? ¿La pobreza, el trabajo, la educación, la unidad nacional, las adicciones, la violencia? ¿Por qué es importante la visita de un Papa a un país? Primero, todo lo que usted dijo lo suscribo. Me parece que esos son los temas del encuentro, ¿no? El tema de la unidad nacional, y que es posible la unidad nacional. Lo vemos con una selección argentina de fútbol, ¿no? Es que ya la única, o el único momento donde realmente nos sentimos unidos todos y allí no hay grietas. Es muy importante como pastor no solo recibirlo, acogerlo, sino escuchar y poner en práctica su palabra, porque hay una gran sabiduría de la Iglesia como tal, la Iglesia Madre, y sin duda se encarna en el Papa, y así como visita a la familia y visitó a distintos países y habla tan bien de estos temas que nos tocan a nosotros, ¿no? Volver a Dios, y fundamentalmente también el tema de la paz, que no solo el tema de la paz que implica la guerra entre países, sino la paz del corazón, Cristo nuestra paz, la paz de cada uno de nosotros, la paz entre nosotros, pero la paz en cada uno de nosotros. Yo creo que todos los temas que dijiste son seguramente los que va a abordar. ¿Y la Iglesia se prepara como para que, como pasa en nuestro país, pero también en otros países, hay fuertes divisiones por cuestiones políticas? Digo, ¿se prepara como para evitar que la visita del Papa sea apropiada por algún sector determinado? Yo creo que sin duda nos trasciende. El Papa no tiene bandería política. Nosotros tenemos que tratar de no apropiarnos de uno y otro lado, porque eso son ideologías. Eso le pasaba un poco al Papa Francisco, pobre, porque era de nuestro país y algunos querían usarlo, y bueno, y el Papa también, por conocer nuestra realidad y nuestra historia, estaba más involucrado entre nosotros, y eso quizá trajo alguna división o alguna aspereza que hemos descubierto, y yo creo que nos hemos encontrado todos a la muerte de Francisco, ¿no? La figura despertaba en unos y otros a veces una mirada más en la tónica de la grieta, que es una pena, porque el Papa es un pastor y es padre de todos. Claro. Así lo manifiestan todos los papas, y el caso del Papa León, como no está tan inserto ni involucrado en nuestra tierra, eso de que nadie es profeta en su tierra, es una realidad también, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían los lugares que visitaría el Papa León de concretarse? Bueno, eso justamente falta la confirmación de la Santa Sede, pero se supone, como viene poco tiempo aquí, porque más tiempo va para
para Perú, sí. Se calcula que Buenos Aires, se calcula Córdoba y se calcula algún lugar como Luján o algún otro lugar del Gran Buenos Aires, pero se está hablando de 3 días de su presencia en la Argentina, así que no es la visita pastoral como hizo Juan Pablo II en el 87, se parece más quizá a la que hizo Juan Pablo II en el 82, en plena Guerra de Malvinas, claro, que con un gesto extraordinario de Juan Pablo viajando, ya organizado en la visita pastoral a Inglaterra, no quiso dejar de pasar por Argentina antes, porque es padre justamente de todos, y estuvo muy poquito tiempo aquí en Argentina, en el 82. Yo creo que es un gesto primero, simbólico, del Santo Padre, que nos hará mucho bien, pero venir los días, aunque sean pocos, para bueno, visitar, como decía, aquellos lugares que Francisco deseó y ya no pudo, ¿no? Que son Uruguay y Argentina, que nos quedó pendiente, porque Paraguay, Bolivia, Perú, etcétera, el Papa ya había visitado Ecuador, así que quedábamos nosotros. Esa fue la última visita de un papa a nuestro país, ¿no? Del 6 al 12 de abril del 87, cuando vino Juan Pablo II. Así es. Sí, nosotros tuvimos como papa solo un papa que nos visitó. Digamos, después hemos tenido Eugenio Pacheri, Pío XII, que ha venido cuando no era papa, o el Pío IX cuando no eran papas, eran secretarios de Estado, trabajaba en la Secretaría de Estado, pero papas solamente hemos tenido a Juan Pablo II y hemos tenido, bueno, en germen a Francisco, Cardenal Bergoglio. Claro, tal cual. Monseñor, no quiero despedirlo sin antes preguntarle y que nos cuente una historia de esto de la visita del Papa. Seguramente vamos a estar hablando en los próximos días cuando haya algún tipo de confirmación oficial, pero un tema que tiene que ver con un argentino, Enrique Yau, que hay una misa de santificación. ¿Nos cuenta brevemente cuál es la historia de Enrique Yau? Sí, es un laico, su padre de familia, padre de 9 hijos, entre ellos un sacerdote, un hombre muy de Dios, fue 11 años miembro de la Marina, o sea, podríamos decir que parte de nuestra diócesis castrense lo tuvo en sus filas. Después él tuvo esa vocación, esa llamada para dedicarse al mundo obrero, es aconsejado justamente por un sacerdote de Chicago, diócesis del Papa, León, para que se dedicara con sus capacidades, sus potencialidades a trabajar para los obreros, pero desde el mundo empresarial. De hecho, de su familia, la familia de su mujer, Bunge, Cecilia, bueno, tenían lo que son las empresas Rigoló y demás, y empieza en el ámbito a ser un gran empresario, fundador de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Empresarios, y de la Acción Católica, de la Universidad Católica, un hombre muy comprometido con la Iglesia, un laico, bien metido en el mundo, pero une, podríamos decir, las realidades del empresario y el mundo obrero, ¿no? Él deseaba ser obrero, los quería, los trataba como parte de la empresa, parte fundamental de la empresa. Conocía sus nombres, cuando se casaban, él los visitaba, les hacía regalos de cosas que necesitaban, sus obreros. La verdad que cuando se enfermó, murió muy joven, con 41 años. Él recibe masivamente sangre de sus empleados, sus obreros, y él manifiesta al regreso a la fábrica, siempre decía: es el obrero y hoy estoy feliz porque corre por mi sangre, por mis venas, sangre obrera. Y va a ser beatificado, o sea, está el permiso, porque se ha aprobado un milagro bajo su intercesión. ¿Cuál fue el milagro? El milagro fue una curación de un niño que había sido golpeado en la cabeza por una patada de un caballo muy grave, y bueno, milagrosamente fue curado. Su papá era un miembro de ACDE Argentina y le pide a Enrique Yau con mucha fe, dijo, el nombre de su hijo es tu milagro, vos necesitas un milagro, mi hijo necesita vivir. Y logró y alcanzó esa gracia tan particular, y que la Santa Sede, después de un largo estudio, bueno, comprobó que superó la ciencia médica y ya estamos listos. Lo que pasa es que, como la visita del Papa, estábamos un poco condicionados si venía o no venía, quedamos pendientes a ver si el Papa venía y lo beatificaba, que cosa que creemos que no, así que yo calculo
personalmente que pasado la visita del Papa para el año que viene se podría avanzar con esto. Claro. Pueda ser beatificado el Papa, Enrique So, como laico, y un cardenal delegado del Santo Padre, que puede ser un prefecto de dicasterio u otro que el Papa diga. Esta beatificación también podría ayudar, ¿no?, a comprender que la santidad también puede constituirse en la vida familiar, en la laboral, en la profesional, y no exclusivamente... Claro. En el mundo del trabajo. Claro. Y une el Papa va a reunirse con hombres del trabajo, del mundo sindical, de los obreros, empresarios, en un mismo encuentro, pareciera. Si eso se concreta, también es una maravilla, ¿no? Uh-huh. También unir los argentinos en esa misma realidad. Y la vocación laical es un laico que sin duda a veces pensábamos que la santidad es solo para los consagrados, sin embargo hay otros numerosos laicos ya santificados, pero para nosotros como empresario es el único y primero, y bueno, nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría. Este hombre que vivió tan poquito tiempo ha hecho tanto bien, ¿no? Un hombre de fe, sin lugar a dudas, pero metido en el mundo, inserto en el mundo, en las cosas del mundo, en la familia, con su mujer, con sus hijos. Así que creo que es una gracia muy grande para nosotros. Para finalizar, Monseñor, le pregunto qué mensaje común puede llegar a encontrar entre la expectativa por la visita de León aquí a nuestro país y la figura de Enrique So. El Papa León el año pasado escribió una carta al mundo industrial donde valoraba, sin lugar a duda, la figura, era venerable Enrique en ese tiempo, y valoraba la figura, y me parece que en el mundo del trabajo y en el mundo de la cultura, creo que el tema de la unidad, el tema de la fraternidad, el tema de la preocupación por el otro, de algún modo creo que este Papa León trabaja mucho y por el mismo nombre, ¿no? León XIV, el tema de la cuestión social, la justicia social. Enrique So tenía muy claro la justicia social, el mundo obrero, la valoración de lo que significa para la empresa, el hombre que hace la empresa, ser parte de la familia. Creo que es un referente importantísimo para la predicación del Papa León, la justicia social, con la figura concreta de un hombre que trabajó por la justicia social y por los más pobres y por los obreros, tan numerosos en nuestra tierra, ¿no? Monseñor, le agradezco mucho la predisposición para dialogar con nosotros. Cuando haya más precisiones, tal vez de la visita del Papa, nos volvamos a comunicar. Le mando un abrazo grande y para despedirnos, voy a abusar de eso. Le voy a pedir una bendición para todos los oyentes de la radio. Como no, con mucho gusto. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Yo siempre invito a cerrar los ojos, a darle gracias a Dios porque nos bendice siempre en las cosas que nos da, en lo que no nos da. Estamos en su presencia y caminamos con la certeza de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos ama siempre. Amén. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias. Muy bien. Hasta luego. El Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de la República Argentina, dialogando con nosotros aquí en el equipo de la mañana cuando pasaron 43 minutos de la hora 10.